Quiero saludar de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseando todas las abundantes bendiciones a todos mis hermanos que hoy pueden escuchar esta predicación de la palabra del Señor en este miércoles 3 de mayo del año 2023. Yo quiero dar este saludo de una forma muy cristiana para todos mis hermanos que están en toda Colombia, para todos nuestros hermanos que están en Piedecuesta, Santander, miembros de esta su congregación, Iglesia Discípulos de Cristo. Y al igual que mis hermanos que están en otros países y reciben esta palabra con gratitud, la reciben con deseo, con anhelo por la palabra de vida. Para todos ustedes, extiendo mi saludo y que el Señor Jesucristo a todos nos bendiga grandemente. También alabo al Señor Dios porque hoy mi madre está aquí conmigo en este espacio y ella tiene el saludo que siempre presenta para todos ustedes y a continuación vamos a oírlo. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas que en las distintas partes puedan escuchar este mensaje a través de este medio de labios de nuestro pastor, dirigida por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro amado Rey, que esta palabra llegue a nuestra mente y a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Una vez más, para el Señor es la alabanza y la gloria. Y yo quiero pedirle, mis hermanos, que tomemos la palabra del Señor hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 10 al 12. Tome por favor la palabra y lea conmigo que dice así. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Nos encomendamos en las benditas manos de nuestro Salvador Jesucristo y pedimos que Él mismo, por su bendita gracia, nos dé ese espíritu de sabiduría y revelación para poder comprender este mensaje glorioso del Evangelio. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección 96. El título del sermón para este día es Las lecciones del Señor Jesucristo acerca del celibato. De manera pues que la palabra del Señor nos provee las alternativas para si usted es soltero y tiene intenciones de servir a Dios mediante la soltería. Usted pueda tener cosas que deben ser demasiado claras para usted. O si la soltería que usted tiene es solamente un momento, un espacio y usted tiene pensado casarse, tener su hogar, lo hace muy bien, está dentro de las reglas del Señor y el Señor Dios aprueba eso. Puede usar este tiempo de soltería que tiene, pero hágalo íntegro y sirva a Dios mediante esta situación de su vida y hágalo para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo enseñó claramente sobre el matrimonio y la soltería. Dios no pone el matrimonio en conflicto con la soltería. Por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, Dios reprende a los cristianos, por ejemplo allá en Corinto, que elevaban la soltería por encima del matrimonio. Pero también el Señor Jesús honraba a quienes habían aceptado el llamado a la soltería por causa del reino de los cielos, como lo acabamos de leer acá. Entonces, la soltería puede ser un don de Dios y un llamado del Señor para alguien que quiera en su vida satisfacerse
solamente sirviendo al reino de los cielos. Dos puntos yo quiero tocar para poder explicar esto. El primer punto es la naturaleza perenne del matrimonio. Y el segundo punto, el don claro de la soltería. Entonces, en el versículo 10 dice que le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Los discípulos entendieron correctamente la naturaleza del matrimonio, que es una unión divina y Dios lleva en pasos correctos a quienes hacen la voluntad de Dios en el matrimonio, y que el Señor estaba fijando un muy alto estándar, permitiendo el divorcio solo en la más extrema de las circunstancias, como sería la inmoralidad sexual, pero en un caso muy extremo, porque la opción que nos da el Señor es el perdón, el poder arreglar las cosas en el temor de Dios. Recordemos que el divorcio es solamente una última alternativa, pero en el más extremo de los casos. Pero la voluntad de Dios sigue siendo que haya el perdón, que haya la forma siempre de dar los pasos hacia adelante y hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a mirar el segundo paso, que el segundo paso sería el don claro de la soltería. Entonces, el versículo 11 dice, entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aunque no todos pueden hacer frente a esto, Cristo no está mandando aquí el celibato. Por el contrario, lo hace un asunto de elección personal, pero para aquellos que quieren servir a Dios por completo y en verdad no están interesados en matrimonio, ni tampoco en hijos, ni en una vida sexual, sino solo en el servicio a Dios como la plenitud de su vida. Si hay alguien que quiere contemplar la soltería, debe entender lo que esto es un don de Dios y que no está interesado realmente en tener una familia, sino en poder predicar el Evangelio y extender el reino de Dios. Si ese es su pensamiento, entonces efectivamente hay un don de Dios. Y también hay grande aprobación del Señor para el que toma esto. El Señor Jesucristo nos explica lo siguiente en el versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, el Señor Jesús admite que el no casarse es aceptable en algunos casos, pero no todos tienen capacidad para poner en práctica esta máxima, porque esto tiene su exigencia. El imponerlo es prohibido por la palabra de Dios, prohibido como está en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 3, que nos dice, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. No se puede imponer, y el celibato sería un lazo de perdición para los inexpertos que lo admiten como un voto sin tener este don. No se puede imponer el celibato. No es una condición para servir al Señor. Eso no es cierto. El apóstol Pablo en 1 capítulo 7 nos dice verdades que son suficientemente claras. Porque si una persona no tiene el don, el apóstol Pablo dice, mejor cásese. Y así usted evita problemas en su vida y evita situaciones que no son. No peca con casarse y servirle al Señor. Pero si usted tiene un don de Dios, un llamado especial para ser soltero y quiere ser soltero y servirle a Dios mediante esta circunstancia de vida, también lo hace bien.
y se dedica para el Señor, pero esto será solamente un don especial. El Señor Jesús expresa 3 clases de incapacidad para contraer matrimonio. Él dice que hay unos que han nacido eunucos, es decir, con la capacidad de ser célibes desde el vientre de su madre. Esto quiere decir aquellos que nacieron destituidos de órganos sexuales, que nacen así desde el vientre de su madre. Esto tiene inescrutable propósito divino, pero Dios dará su provisión. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Nosotros no podemos cuestionar esto. Pero la persona que entiende la obra de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios lo acepta. Y cuando lo acepta, entonces el Señor Dios va a proveer para su vida, va a proveer para darle a usted una llenura, una plenitud de gozo en lo que es su vida completa, y usted va a ser un servidor de Dios. El segundo caso son aquellos que fueron hechos eunucos por los hombres, esto es, aquellos que sufrieron amputación a manos de hombres. Se supone que esto se trata de una acción criminal, pero entra igualmente dentro de los decretos permisivos de Dios, y de igual manera Él proveerá su gracia a los que lo sufrieron. Es decir, si alguien fue violentado en su sexualidad, amputado sus órganos, reciba que hay un propósito de Dios en medio de esto. Y de igual manera Dios va a proveer sobre su vida. No tiene por qué tomar filosofías equivocadas y no tiene por qué darle un cauce contrario, antinatural o por fuera de la voluntad de Dios a su vida. No debe hacerlo. Si se presentó esta circunstancia, el Señor Dios tendrá sus propósitos y querrá usar su vida como una gran herramienta. Y lo tercero, están aquellos que se hicieron eunucos a sí mismos. Esto es, los que sin amputación física han recibido de Dios el don de la continencia. Lo han recibido de Dios y se dedican totalmente al servicio del Señor y a la extensión del Evangelio. Entonces, solo por esta causa puede elegirse el celibato como algo mejor, cuando esto es un don de Dios. Y usted dice, yo tengo un llamado especial del Señor Dios para servirle así en esta condición. Esto no me va a traer ninguna clase de problema en mi vida, ninguna clase de desorden moral, sino que estoy conforme y me siento a plenitud sirviendo a Dios de esta manera. Si es así, eres aprobado por el Señor. Si tú eres soltero y dices, creo que esto va a ser solamente un tiempo circunstancial, pues también lo estás haciendo bien. Pídele al Señor Dios que te ayude entonces a tener un hogar muy hermoso y dentro de la voluntad de Dios en el momento que el Señor Dios lo tenga dispuesto. Y entonces todos vamos a hacer las cosas correctamente. Esta es la forma como el Señor explica lo que es el valor grande del matrimonio. No hay las posibilidades del divorcio salvo en los casos de inmoralidad sexual, pero siempre habrá cabida para el perdón. Y ya sabemos entonces en qué casos es válido el celibato. Quiero invitarte que oremos al Señor Dios. Eterno Padre, quiero darte las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos guía, Señor, que nos orienta, Señor, sobre este tema y nos deja ver una luz completamente clara en el camino. Te alabo, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a todos. Amén. Mis hermanos, es una grande alegría compartir con ustedes. Reciba un abrazo muy cordial de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.